que les había compartido. Todavía no me apareció el cartel azul. Ahí está. Bueno, voy a compartir. Están viendo mi Drive, ¿no? Ahora ustedes. Sí, se ve. Sí, sí. ¿Sí? Y ahora el pizarroncito. Sí, sí. Bien. Esto es lo que habíamos estado trabajando recién. Y había quedado pendiente esta. ¿Sí? ¿Estamos? No sé, ahí está. Bueno, arranquemos acá. ¿Cuál es el dominio de Q? Antes de meterme a escribirla por tramos, al revés de como hice antes. ¿Cuál es el dominio esta vez de Q? 3. No escuché. 3. ¿3 qué? Esperen que voy a cerrar la ventana porque hay un camión que no me deja escuchar nada. Va, ¿cuál es el dominio de esta función? Reales menos el 3. No, a ver. De Si yo 3 sin pongo... incluir a más infinito. Claro, fíjense en que acá el módulo está por fuera. Yo el logaritmo se lo tengo que calcular a x menos 3. Si yo pongo a x la reemplazo por 2, no puedo calcular el logaritmo de menos 1. Ojo, es de 3 abierto a más infinito. ¿Ven la diferencia con la anterior? Vuelvo a la de antes. Antes el módulo acá. Entonces yo a x, si le daba valor 2, me queda 2 menos 3 menos 1, pero el módulo de menos 1 es 1, puedo calcular el logaritmo. Ahora no puedo poner un 2 acá, porque el módulo está por fuera, no por dentro. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, se entiende, profe, sí. ¿Sí? Bueno, acá. Esta, para escribirla como función por ramas, ¿sí? Como una función por trozos, Q de X. Dijimos que tenemos que estudiar cuando lo de adentro del módulo es positivo o negativo. Piensen esto, miren. Lo de adentro del módulo es una función conocida, ¿sí o no? Sí. Esto es un desplazamiento del logaritmo natural de X de 3 unidades para la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. O sea, esto que estoy graficando acá, esperen que tiene que pasar justo por 4, me quedó feo el gráfico. Pasa por 4, justo ahí. Esta es la gráfica, ¿eh? Esto es logaritmo de x menos 3. Cuando yo le pongo barras de módulo a esto, fíjense, lo positivo va a seguir estando igual. Porque la barra de módulo, lo positivo Profe. me lo sigue transformando en positivo. Y lo que es negativo me lo va a subir a positivo. ¿Sí? Una consulta, ¿cómo sabe que es de crecimiento? ¿Cómo sabe que El es de crecimiento? gráfico.
Porque la base del logaritmo es un número mayor que 1. Es claro. logaritmo natural. La base del logaritmo es e. Y e es mayor que 1. Entonces es este estilo de gráfica. Está bien. Dependía de la base del logaritmo. Si la base estaba entre 0 y 1, tenías el otro estilo de gráfica. ¿Sí? Sí, está bien, listo. ¿Está? Bueno, bien. O sea, la gráfica tanto de la exponencial como de la logarítmica, de la exponencial depende de la base de la potencia y en la logarítmica depende de la base del logaritmo. Bueno, y la raíz es 4 porque fíjense, en 4 menos 3 es 1 y logaritmo de 1 es 0. Esto es la raíz de esta función. ¿Sí? Fíjense, si yo le pongo valor absoluto a esto, el valor absoluto dijimos que cuando lo de adentro del módulo es positivo o 0, ¿sí? Si lo que tengo adentro del módulo es positivo o 0, me va a quedar lo mismo, logaritmo de x menos 3. Ahora acá voy a tener que despejar x. Y lo estoy viendo en la gráfica, pero hay que saberlo hacer en forma analítica, ¿sí? Este despeje. ¿Para qué valores el logaritmo de x menos 3 es mayor o igual que 0? Si la x es, ¿cómo? Tiene que ser mayor a 3. ¿Mayor a 3? Mayor o igual Si a yo me paro acá, ¿es positivo? mayor o igual a 4 Claro, pero ¿cómo se despeja de acá? elevado Haciendo a lo que 0. hicimos hace un rato, la definición del logaritmo. Fíjense en e elevado a la 0, ahora pongo menor o igual que x menos 3. E a la 0, como si miraría de acá para allá, menor o igual que x menos 3. Se invierte el sentido de la desigualdad. Esto es un 1, paso el 3 sumando y me queda x mayores o iguales que 4. Si la x es mayor o igual que 4, que es lo que estoy viendo acá, el logaritmo es positivo. Entonces, en la rama pongo, si x es mayor o igual que 4, queda logaritmo de x menos 3. En cambio, la otra rama, ¿sí? Acá. Voy a poner x menores que 4. Si yo ya con anticipación saqué el dominio de la función, la vamos a escribir bien sabiendo cuál es el dominio de la función. ¿Qué pongo acá como rama? X, ¿entre qué valores está comprendido? De 3 a 4, comparen. 3 menor que x, menor que 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Entonces, esta sería la otra rama, ¿no? Que sería, ¿para qué valores? Si ustedes quieren, lo de adentro del módulo es menor que 0. Si ustedes lo quieren hacer por despeje acá, quedaría e a la 0 mayor que x menos 3, e a la 0 es un 1, paso el 3 sumando. Fíjense en que queda x menores que 4, pero teniendo en cuenta que voy a llegar solo hasta 3 por el dominio, ¿sí? Por eso la rama la pusimos a 3. Como lo de adentro del módulo es negativo, para eliminar las barras de módulo, ¿qué teníamos que poner? La expresión opuesta a la que teníamos adentro del módulo. Menos lo que tenemos adentro del módulo. Y cuando nosotros le poníamos un signo menos
a una función conocida, ¿qué reflexión generábamos? Si multiplicábamos por -1, porque esta la conocemos, ¿sí? Esta gráfica la hicimos acá. Si le poníamos un signo menos a un patrón conocido, ¿qué tipo de reflexión generábamos? ¿Respecto al eje X o respecto al eje Y? Respecto al eje X, me parece. Respecto al eje X, o sea, si yo quisiera graficar menos el logaritmo de x menos 3, toda la gráfica, yo ahora voy a hacer toda la gráfica, sería esta verde que estoy haciendo acá. Pero de toda esta gráfica, el único pedacito que me importa es el que está entre 3 y 4. Entonces, la gráfica de Q de X, que ahora la voy a remarcar en rojo, va a quedar esto. La parte positiva queda igual y la parte que era negativa pasó a ser positiva. Esto que estoy haciendo en rojo es la gráfica de Q de X. ¿Cómo busco el 0? Que ahí lo veo, sabemos que es 4. Analíticamente, ¿qué teníamos que hacer? Igualando a 0. Igualando a 0, ¿sí? O sea, pongo logaritmo de x menos 3 igual a 0. E a la 0 igual a x menos 3. 1 más 3 es igual a 4. Y 4 está en la rama de arriba. ¿Sí? Ahí tengo la raíz. Profe, Sí. por ser Q de X un módulo, digamos, la parte negativa no iría, ¿no? Me parece que No, lo porque acá dejo yo con... pongo módulo de x menos 3 igual a 0. Ponele que ponga así, ¿sí? Módulo de x menos 3 igual 0. Entonces saco la barra de módulo y dejo 0 solamente porque si vos tuvieses módulo del logaritmo de x menos 3 igual a 4, ahí sí hay que poner más menos 4. Pero como es 0, no tiene sentido poner más menos 0. Se pone una sola. No, está bien. Me refería al gráfico. O sea, en realidad la parte negativa va. No, no es que no se pone. La parte negativa se transforma en positiva. No es que no se pone. Lo que Claro, estás y en diciendo no es ese correcto. gráfico, o sea, se grafica sin la parte negativa, aunque sea módulo. Claro, la gráfica es esto rojo, nada más. Ah, está bien, es lo rojo. Eso Es lo rojo. preguntaba, O sí. sea, te lo hago acá de vuelta. La gráfica queda así. 4, la asíntota vertical que pasa por 3, y la gráfica es esto. Tácate, tácate. Esa es la gráfica. Claro, está eso, preguntaba. Yo te fui haciendo las transformaciones, ¿sí? La gráfica es solo lo rojo, lo demás fue para ir analizando lo que fuimos haciendo y pensando. Pero la gráfica es esto, ¿no? La parte negativa no corresponde a Q de X. Claro, está bien. ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería el conjunto imagen de Q de X? Los reales positivos menos el... No, los reales positivos con el 0. Claro. El 0, la y igual 0 tiene una x que le corresponde, que es 4, la raíz que acabamos de encontrar. Claro. ¿Mm?
¿Es inyectiva esta función? No, No, sería no la es inversa. inyectiva. Al no ser inyectiva, no puedo buscar la inversa. Si quisiera buscar la inversa, me tendría que quedar con un pedazo, me quedaría y ya dejaría de tener el módulo del logaritmo de x menos 3. No tendría el módulo del logaritmo de x menos 3. Tendría que cambiar esa fórmula. ¿Sí? O dejar la misma fórmula, restringir el dominio, pero medio como que no tiene sentido hacer esas cosas. ¿Puedo pasar a otra cosa o alguna pregunta más de esto? No, profe, se entendió. Sí. Entonces, en estos casos, la imagen se puede obtener analíticamente en vez de La sacarla por el imagen gráfico. analíticamente no, la imagen la determiné una vez que grafiqué. Fíjate que Está te bien. pregunté el conjunto imagen una vez que tuviste la gráfica y con algunas certezas, digamos. ¿Sí? En este caso, por ahí uno podía pensar que al tener valor absoluto, los resultados de esto sí o sí tenían que ser positivos, pero bueno, serán todos los positivos. Eso me di cuenta una vez que hice la gráfica. Sí, entonces, en las funciones era una duda que me había quedado. En las funciones en general hay casos en los que se puede sacar analíticamente, ¿no? Y en otros que no. Sí, y sí, suponete que yo te doy esta función, mirá, h de x, y digo que es q de x, que ya la conoces, más 4. ¿Cuál es la fórmula para h de x? Sería el módulo del logaritmo natural de x menos Módulo del 3. logaritmo natural Más de 4. x menos 3 más 4. Como esta vos ya la conocés porque la analizaste, al sumarle 4, ¿qué le estás haciendo? Llevando las 4 unidades para arriba. Claro, entonces va a ser este grafiquito, pero 4 unidades para arriba, ¿no? Sí. Entonces el conjunto imagen no van a ser los reales positivos, a pesar de que uno dice, bueno, esta cuenta va a ser siempre positivo, pero no son todos los reales positivos. ¿Cuál va a ser la imagen de h en este caso? De 4 más infinito. Claro, de 4 a más infinito. Pero yo hice un análisis previo de q de x, ¿sí? Y si uno mira la fórmula, dice, esta fórmula da siempre positiva. Entonces el conjunto imagen son todos los positivos. No, mentira, no son todos los positivos, porque esta cuenta nunca va a dar 3, por ejemplo. Claro, ¿Está esa sería bien? de 4 más infinito, ¿no? Claro, porque si uno piensa que esto es positivo y le estoy sumando 4, y bueno, esto va a tener que ser un número, o 4 o un número mayor, porque esto es positivo. Lo puedo pensar analíticamente también, pero a lo mejor desde lo gráfico se razona más. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, se entendió. ¿Sí? Bueno, ahora me voy para atrás. Acá tengo un ejercicio de múltiple choice, porque después de esta clase yo les voy a habilitar un formulario de autoevaluación de toda la unidad de funciones. Ese formulario de autoevaluación lo van a tener abierto hasta el domingo a las 10 de la noche. Y la idea, a ver, ustedes me van a preguntar, ¿es obligatorio? Obligatorio no es nada. Si ustedes quieren lo hacen, si quieren no lo hacen. ¿Para qué les sirve esto? Para ir viendo qué es lo que están entendiendo y qué es lo que no están entendiendo, ¿sí? Después sí va a venir una evaluación que es más institucional, que es más de la cátedra, que tampoco es obligatoria,
porque a nosotros los que nos piden es evaluación continua de los estudiantes. Y si yo no propongo actividades para que ustedes hagan, ¿cómo me doy cuenta que ustedes van evolucionando o no? Por supuesto que yo voy a ir armando una nota conceptual de todo lo que ustedes están haciendo. ¿Y a mí para qué me va a servir esa nota conceptual? Y para redondear la nota del parcial para arriba o para abajo. Si no estuvieron haciendo absolutamente nada de nada de nada, y en el parcial tengo que dudar entre ponerles un 3 y ponerles un 4, y bueno, les voy a poner un 2, porque no hicieron nada. ¿Está? O sea, a mí estas actividades me sirven para armar una nota conceptual que al momento de redondear una nota del parcial, a ver, esto es un 5,50, ¿qué hago? Y bueno, este chico trabajó mucho y no, le voy a poner un 6, ¿eh? Y este chico no hizo nada, y no, entonces le voy a poner un 5. ¿Está? Me va a servir para hacer ese tipo de redondeos. ¿Estamos? ¿Mm? Obligatorias no son. Y Disculpe, van a ser profesora. todos, en el formulario de autoevaluación aparecen ejercicios de múltiple choice. Acá puse uno. A ver, ¿cómo piensan ese ejercicio? Tómense unos minutitos cada uno, y piensen ese ejercicio. Después seguimos hablando del formulario de autoevaluación, pero ahora piensen el ejercicio. Por supuesto que siempre el múltiple choice es tramposo, así que hay que pensar muy bien lo que uno va a hacer. ¿Lo están viendo, no, el ejercicio? Sí, profe, sí se Sí, ve. profe, no sé si puede hacer un poquito de zoom igual. A ver si me deja esto. Espera, que me dejó hacer el zoom, pero ahora tengo que correr. Ahí lo ven mejor. Perfecto, profe. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí. Y ahora es el momento de equivocarse, ¿sí? Es preferible equivocarse en todas las evaluaciones parciales y no el día del parcial. Pero si no hago nada y voy a estudiar un día antes del parcial, chao, fracasé en análisis. ¿Por dónde empezarían si a ustedes les dan un ejercicio así? ¿Qué empezarían por sacar? Dominio y El marco. dominio de las Bien, funciones. muy bien, bien. Yo voy haciendo mis anotaciones en el pizarrón, ¿sí? Traten de no mirarlas y ustedes pensar en el papel de ustedes. Y después van chequeando con lo que yo voy anotando en el pizarrón. A ver si yo me equivoqué, si yo puse todo bien.
Bueno, ahí saqué dominio e imagen de F y de G. ¿Coincide con lo que pensaron ustedes? Sí. Sí, Medio muy lo bien. mismo. Sí, sí. Bien, Sí, muy bien. Fíjense que hay que sacar, para realizar la composición tenemos que sacar el conjunto imagen, ¿sí? No el conjunto de llegada, sino el conjunto imagen. Y son todas funciones básicas donde el conjunto imagen lo podemos determinar porque son todos patrones conocidos. Eso lo tienen claro, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? No necesito graficar. Yo sé que esto es una parábola con un desplazamiento de 2 unidades para abajo, sé cuál es el conjunto imagen. Esto es una función logarítmica con un desplazamiento para la derecha, sé cuál es. O sea, hay patrones que el conjunto imagen lo tenemos que saber independientemente si hagamos o no la gráfica porque conocemos los modelos de función. ¿Sí? Bueno, para hacer esa composición que me piden ahí, ¿cuál es la primera que voy a aplicar? ¿F o G? G. G. Bien, esto es lo mismo que esto. Estamos de acuerdo, ¿no? Primero G, después F. Quiere decir que en el esquemita de signos tengo que poner que voy de reales a -2 más infinito. Primero aplico G, ¿sí? Esto es G. Y después aplico F. El dominio de F va de 2 a más infinito en reales. ¿Y qué tenía que pasar para poder componer? La imagen de G tiene que estar incluida en el dominio de O sea, F. hay que mirar acá, ¿sí? Está incluida solo una parte. Esto, tengo que mirar esto. ¿Sí? Este conjunto tiene que estar incluido acá adentro. ¿Y se cumple eso? No. Bueno, No. a mí esto es lo que yo a veces se los muestro de manera gráfica. Fíjense en que este conjunto, si yo hago una recta numérica, voy de -2 incluido a más infinito. Y este conjunto, si hago una recta numérica, voy de 2 abierto a más infinito. Y gráficamente se ve que este conjunto no está incluido acá. La imagen de G no está incluida en el dominio de F. Hay que restringir. ¿Y qué plantean para restringir? Que x al cuadrado menos 2 tiene que ser mayor a 2. Que x cuadrado menos 2 tiene que ser mayor que 2. La imagen de G, ¿sí? Y por supuesto, la X tiene que pertenecer al dominio de G, que son todos los reales, ¿sí? Y X pertenece a reales, ¿no? Porque el dominio de G son todos los reales. Bueno, bien, entonces, voy descartando. ¿La primera es verdadera? No, es falsa. Es falsa. ¿La segunda es verdadera? Falso. Tampoco. La C dice, el dominio de la composición, recuerden que de la restricción sale el dominio de la composición, ¿sí?
Ahí ya me está, tanto en la C como en la D me están hablando del dominio de la compuesta. Tengo que terminar de resolver esto para saber cuál va a ser el dominio de la compuesta. Y la E es falsa porque no hay restricción para realizar la composición, ya vemos que no es así. Así que está entre la C y la D la cuestión. ¿Cómo se resuelve esta inecuación? Pasas el 2, bueno, agregas el más 2 en ambos miembros. Sí, esperen que quiero correr este cartel. Ahí está. X cuadrado mayor que 4. ¿Estamos de acuerdo? Y después pones raíz en ambos miembros y queda módulo. Módulo de X mayor que 2. Y Propiedades entonces, del valor absoluto. Si módulo de X es mayor que 2, es X mayores que 2 o X menores que menos 2. ¿Sí? Propiedad del valor absoluto. Es lo de adentro del módulo mayor que el K o lo de adentro del módulo menor que el opuesto del K, del número que tengo adentro. ¿Y esto qué es? ¿C o D? es la C. Sí. La respuesta correcta es la C. ¿Estamos? Ay, hay alguien que está gritando afuera. A ver, esperen. A veces mi gato se trenza con otro y hace desastre. Después termino yendo a la veterinaria y está todo machucado, pero no es el gato. Bueno, ¿está? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Salgo de acá. No, salgo de acá. Sí. Dejo de compartir un segundo. Bueno. ¿Me vuelven a ver a mí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo al formulario de autoevaluación que les voy a dar de funciones. Yo les voy a poner el link, se los voy a poner en el muro de Teams y lo voy a poner en Miel, no sé si lo pondré en un foro por allí para que también esté en Miel, ¿sí? Ese formulario son todos ejercicios de funciones con todas cosas que estuvimos viendo desde el primer día de clase. Son 10 ejercicios. Cuando lo terminen de hacer les va a aparecer el puntaje que se sacaron. En algunos casos aparecen algunas explicaciones de cómo realizar el ejercicio bien, ¿sí? En algunos casos no aparece nada. Es para que ustedes se autoevalúen. Yo, por supuesto, que después voy a tomar nota. Este sacó 8 sobre 10, porque voy a ir haciendo, es la única manera que tengo de ir haciendo un seguimiento de ustedes. A ver cómo se van comportando. Y ya les digo, yo de acá voy a sacar una nota conceptual. Esa nota conceptual solo me va a servir para redondear la nota del parcial en caso de que tenga que redondearla la nota del parcial, ¿sí? Y además les tiene que servir a ustedes porque tiene que ser una autoformación de la materia. El que lo quiere hacer, lo hace. El que no lo quiere hacer, yo les doy las herramientas. Me lleva mucho tiempo armar esos formularios y espero que los aprovechen. ¿Estamos?
Lo van a tener abierto hasta el domingo a las 10 de la noche. No lo dejo abierto más porque yo quiero terminar con funciones. Quiero que ustedes se sienten y que terminen con la práctica de funciones, porque yo ya el lunes voy a arrancar límite. Me voy a meter, vamos a seguir trabajando todo el año con funciones, pero es un poco para que ustedes mismos hagan una síntesis de todo lo que fue funciones. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de eso? Ahí, profe, un compañero dijo si teníamos un tiempo para hacerlo en cuanto a si vos entrás. No se tienen, no tiene, ustedes, yo ahora les voy a mostrar para que lo vean el formulario, no tiene tiempo. Ustedes acceden al link, pueden mirar todos los ejercicios, ir haciéndolos en un papel. Cuando estén seguros de todos, lo van completando, pero no tiene tiempo. No es como los formularios de miel que se cierran en algún momento. Esta vez no. Después cuando la cátedra ponga el formulario en miel, ahí sí van a tener un tiempo. En este tiempo no tienen. ¿Sí? ¿Está respondido? Profe, una consulta. ¿El muro de Teams qué sería? ¿Donde dice publicaciones? Claro, yo ahí pongo todo. Ese es el muro de Teams, donde puse mi canal de YouTube y todo eso. Acá. Este es el muro de Teams. ¿Lo están viendo? No, me parece que no está su pantalla, pero sí, ya entendí porque ya vi acá que está el Porque no formulario. compartir pantalla. Espera que voy a compartir pantalla. Ahí, este es el muro de Teams. Esto ustedes, si acceden a Teams, lo ven todo el tiempo, ¿sí o no? Sí, mi duda era porque algunos lo ponen en tareas, los formularios. No, porque usan los formularios de Microsoft. Yo uso el formulario de Gmail, entonces no lo pongo en tareas. Uso la competencia de Microsoft. ¿Sí? Está acá, yo les había puesto mi canal de YouTube, ¿se acuerdan? ¿Vieron? Así. Bueno, cuando termine la clase voy a armar un anuncio así y va a aparecer el link al formulario. ¿Está? Sí, Y lo profe. voy a poner también en el foro de miel de funciones como para hacer un cierre. Lo voy a poner en esos dos lugares. ¿Sí? Profe, Sí. ese formulario, si por ejemplo yo entro y se me desconecta el internet o algo, ¿yo lo puedo volver a hacer? No pasa nada, no es como los de... Yo ahora les voy a mostrar. ¿Nunca vieron un formulario? En el ingreso están llenos de esos formularios. A ver, esperen que voy a compartir la pantalla de vuelta y les muestro mi Gmail, que antes lo estaban viendo. Acá está mi Gmail, ¿lo están viendo? ¿Están viendo mi Drive? Sí, profe. Bueno. El formulario. Esperen que se está abriendo. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Bueno, ustedes acá ponen apellido y nombre, pueden mirar todos los ejercicios, hacerlos en papel y después cuando tienen todos van completando las respuestas acá, cuando terminan de completar las respuestas acá, pero ven, no tiene tiempo, nada, piensan todo, ponen enviar. Eso sí, una sola vez lo pueden llenar, no es que una vez que lo enviaron después van a poder repetir, no, solo una vez y listo.
pero no hay tiempo ni nada. Por eso es un entrenamiento, ¿sí? Acá el tiempo no juega, pero sí los obliga a que practiquen. Son 10 ejercicios. Una vez que ustedes terminaron, les aparece el puntaje que se sacaron. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Pensé que esos eran los de Microsoft igual, profe. Es parecido al de Microsoft. Pero como yo manejo re bien estos y tienen ciertas funcionalidades que me es más cómodo, uso estos de Gmail y no uso los de Microsoft. Pero sí, es de la misma idea, digamos. Hay que mandar ¿Sí? un gráfico, dice ahí, profe. Hay que mandar un gráfico por Teams. Sí. Ahí lo escribí. Bien. No lo quería decir para ver si lo leían. El ejercicio, la pregunta 3, para que la respondan van a tener que hacer un gráfico. Ese gráfico quiero que me lo manden por el chat privado de Teams. Suben la imagen. Además así se van acostumbrando. ¿Estamos? ¿Gráfico a mano o así en GeoGebra? No, a mano quiero que lo hagas y en detalle. Si lo querés subir también en GeoGebra, podés, pero no puede faltar el que es a mano. Bueno. Con todos los detallecitos, punto lleno, punto vacío, escalas. ¿Estamos? Ustedes me dirán, ¿es obligación hacerlo? Obligación no es. El que quiere lo hace, el que quiere no lo hace. Yo voy tomando nota, me voy poniendo en mi planillita, voy a tener 2 columnas. Una, el puntaje que se saquen en el formulario. Otra, el que me sube en el chat privado de Teams. Voy a mirar el gráfico y les voy a poner regular, bien, mal, de acuerdo a lo prolijo que lo presenten, si lo hacen bien, si lo hacen mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso se llama evaluación continua. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Puedo seguir con otra cosa? Porque yo lo que quiero explicar, no sé, ¿me quieren preguntar algo de funciones o...? Profe, yo tenía una duda con respecto Sí. al 30, que dice, al ejercicio 30, que dice, Que agarro la guía. Sí, dale. que Determinar si dice son iguales. eso, si son iguales. Sí. Lo leí, no lo hice, pero porque no sabía bien a qué se refería. O sea, Bueno, vamos a hacer uno del ejercicio 30. No hay problema. Hacemos uno. No escuché esa parte. Romero, Lucas, Nicolás, lee en el formulario. ¿Sí? Está escrito en el formulario, vuelvo a compartir la pantalla. Acá dice, mira, adjuntar el gráfico de la pregunta 3 en el chat privado de Teams. Está escrito en el formulario, tenés que leer esto, ¿sí? Eso es lo que tenés que cumplir. Te respondí, Romero, Lucas. Lucas Nicolás, no Lucas a secas. Bien, perfecto. Bueno, entonces alguien pidió el ejercicio 30, ¿sí? A ver. Vamos a documentos. La guía la tengo acá. Voy a abrir la guía. Estoy compartiendo pantalla, a ver, ya me olvidé. No, todavía no. No estoy compartiendo. Bueno, esperen que ahora abro la guía y ya me pongo a compartir. Esperen un poquitito.
Espérenme un segundito y ya comparto. Ahora sí. ¿Están viendo la guía? Sí, sí. Bien, muy bien. La compañera de ustedes preguntó por el ejercicio 30. Dice, determinar si son iguales los siguientes pares de funciones. ¿Sí? Voy a tomar el B. Elijo yo uno al azar. ¿Está el enunciado? ¿Lo tienen claro el enunciado de lo que me está pidiendo? Me voy a ir al pizarroncito de recién. Este no lo hice, se los dejo allí para que lo piensen. Esto después se los voy a transformar en PDF y les va a quedar a ustedes, ¿sí? Bueno, ahí está el ejercicio, lo estoy pegando. Bueno, hay que determinar si ese par de funciones son iguales o no. Desde el primer día de clase dijimos que para que dos funciones sean iguales, tiene que ser exactamente la misma terna. Porque una función son 3 elementos. Dominio. El segundo conjunto que podemos hablar del conjunto de llegada, no necesariamente del conjunto imagen, ¿sí? Y la ley de formación. Entonces, vamos acá. ¿Cuál es el dominio de F? Todos los reales. Todos los reales. ¿Cuál es el dominio de H? Todos los reales. Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque anula el... Ah, no, por el 1 aplica 2. Sí, entonces no nada. Todos los reales. Bueno, el dominio lo tienen igual. ¿Sí? El dominio lo tienen igual. Perfecto. Bien. Vamos a f de x. Tiene esta ley de formación. Si tengo que graficar f de x, ¿cuál va a ser la gráfica de f de x? Una lineal, ¿no es? Sería una línea. Una lineal, que pasa por 1. ¿Sí o no? Ordenada al origen 1, pendiente 1. Hago uno para la derecha y uno para arriba, ¿sí? Si quiero hacer el método de pendiente y ordenada al origen. Y si no, la imagen de 1 va a ser 2, ¿no? Esta es la recta, ¿sí? Quiere decir que la imagen de F también son todos los reales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con F? No. No. Bueno, ahora vamos a h de x. Tengo que graficar eso que me piden ahí. Acá tengo un cociente entre polinomios, ¿sí o no? Sí. Bien, ese cociente, ¿yo podría hacer esto? Acá me dicen que ese cociente lo tengo que usar si la x es distinta de 1, ¿sí? Podés por la aclaración esa. Sí, no lo puedo. Claro, por esa aclaración que me hacen allí, ¿puedo hacer esto? Como me hacen esta aclaración, ¿vale la simplificación? Sí. Y Porque en todos entonces los otros casos funciona. pongo x más 1, pero para cualquier x que no sea 1. Guarda, O sea, este cociente va a ser igual a esta lineal para cualquier x excepto para 1. ¿Estamos de acuerdo?
esta simplificación se puede hacer porque tengo esta aclaración hecha. Es decir, este cociente equivale a x más 1 para cualquier valor de x excepto para 1, donde este cociente no está definido. Pero como me dicen que x es distinto de 1, entonces este cociente lo puedo equiparar con esta función porque tengo aclarado esto, ¿sí? Y por otro lado me dicen que si x vale 1, su imagen es 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que graficar h de x, ¿sí? La primer rama va a ser la misma recta que antes, pero a esa recta, ¿qué voy a tener que hacerle? ¿Un agujero en dónde? ¿Un agujero abierto en dónde? En el par 1, 2. Claro. Pero ese agujero abierto se va a llenar con la rama de abajo, porque me dicen, si x vale 1, asígnele como imagen 2. Se llenó el agujero por la rama de abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, el conjunto imagen de H también son todos los reales. ¿Sí? Las gráficas, en definitiva, coinciden. Aparentemente parecen leyes de formación distintas, pero me llevaron a la misma gráfica. Distinto si acá, en vez de ponerme un 2, me hubiesen puesto otro número. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo son F y H? Son iguales. Son iguales. Aparentemente no lo son, y sin embargo, ahora si yo acá, en vez de un 2, cambio este 2, por un 3, este punto queda abierto, ese agujero queda abierto, la imagen de 1 pasa a ser 3, un puntito aislado, y ahí serían distintas las funciones. ¿Se entienden? Sí, Sí, sí. profe. Acá las leyes de formación, como fórmulas, uno las ve diferente escritas, pero en realidad están escribiendo lo mismo, porque estoy diciendo, es la recta x más 1 si x es distinta de 1 y asígnenle la imagen 2 si x vale 1. Entonces, en apariencia son distintas, pero cuando uno la grafica, la lleva a otro registro, el registro gráfico está obteniendo la misma gráfica. Entonces, tenemos dominio igual, imagen igual, y aunque la ley de formación parece que es distinta, pero en realidad me están diciendo lo mismo de otra manera, son iguales las funciones. Distinto es si yo acá hubiese puesto un 3, ahí sí que F y H son distintas, o si hubiese puesto esto, miren, pongo F de X es X más 1, y H de X digo que es X cuadrado, así. ¿Ahí hubiesen sido iguales? No. No, porque ya al sacar el dominio de F, son todos los reales. Ya al sacar el dominio de H, son todos los reales menos el 1. Listo, chau. Ya con eso son distintas. No necesito hacer más nada. Tienen dominios distintos, son distintas. La gráfica de H de X, ¿qué va a ser? Va a dejar un punto abierto, ¿no? Claro, va a ser la recta con el agujero abierto.
La gráfica de h de x va a ser la recta que pasa por 1 y va a tener un agujero abierto acá en 2. Esto es h de x. Mientras que f de x va a ser la recta toda completa. ¿Ven que hay una parte, ya el dominio no coincide, son distintas, ¿eh? Pero además no coinciden las gráficas, son distintas gráficas. Profe, ¿Sí? del 30, ¿puede hacer el D? Porque en las respuestas da que no son iguales y yo no supe llegar a que no eran iguales. Y mirá, a ver. Espera. O decírmelo así al aire. Sí, lo vamos, no lo copio el enunciado, me copio las fórmulas, ¿sí? El 30D. Dice que f de x es logaritmo natural de x más 1 dividido x menos 2. Y que g de x es el logaritmo de x más 1 menos el logaritmo de x más 2. Yo empezaría por sacar el dominio de f y el dominio de g. ¿Cómo saco el dominio de f? Yo lo calculé con la parte de abajo de la división. Mayor a 2 tenía que ser. A ver. Y No. Tiene que ser lo de adentro. Esto es el logaritmo. Para que yo pueda calcular un logaritmo, ¿cómo tiene que ser esto? Lo que está adentro del logaritmo. Mayor a 0. Mayor a 0. Eso yo tengo que resolver esa inecuación. Para resolver esa inecuación, o hago una tablita de signos, o la recta numérica, como les enseñé, ¿sí? Primero, a 2 lo saco, porque anula el denominador. Sí. Y el que anula el numerador es menos 1. Y ahora estudio el signo de este cociente en estas 3 zonas, ¿sí? O hacen la tablita de signos, como ustedes quieran. Yo recuerden que les di este método que también para mí es válido. Entonces, vamos al signo del numerador. Si estoy a la izquierda de 1, ¿qué signo? Acá, esto que estoy haciendo acá es la rayita de fracción. ¿Qué signo tiene el numerador? Menos. A la izquierda de menos 1 es negativo, ¿sí? Y a la derecha de menos 1 es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a poner el signo del denominador. ¿Cómo es a la izquierda de 2 este denominador? Negativo. Negativo en estas 2 zonas y acá es positivo. Entonces, negativo dividido negativo me da positivo. Positivo dividido negativo me da negativo y positivo dividido positivo me da positivo. ¿Cuál es el dominio de f? Sería de menos infinito a menos 1, unión. Y en menos 1, yo acá lo hice abierto. ¿Por qué va abierto y no cerrado? Porque no incluye el menos 1. Porque dice mayor a 0, no dice mayor o igual a 0. ¿Estamos? Y el menos 1 anula el numerador. Y no puede, porque no tengo que incluir el 0. ¿Se entiende eso, no? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo hago para sacar el dominio de G? ¿Qué tengo que plantear para sacar el dominio de G? Profe, una consulta. ¿Qué?
¿No se puede sacar esto por las propiedades del logaritmo? Que es la No, misma porque función. esas propiedades hay que saber aplicarlas bien y generalmente las aplican de manera mecánica y dicen que esto es equivalente a esto y no es cierto si no hago una aclaración. Ah, está bien. En las funciones pasa eso. Cuando lo estudiás desde el punto de vista, fíjate cómo saco el dominio de G. Acá, ¿qué tengo que poner? Que tiene que ser x más 1 mayor que 0 y al mismo tiempo x más 2 mayor que 0, ¿sí o no? X menos 2 es igual en la guía, si no me equivoco. X menos 2, perdón, me equivoqué, sí es menos 2. Sí, sí. No sé por qué copié más. Si lo tengo escrito a la izquierda y... Ahí. ¿Se tienen que cumplir estas dos cosas al mismo tiempo? O sea, los argumentos de los logaritmos tienen que ser positivos. O sea, x mayor que menos 1 y al mismo tiempo x mayores que 2. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, si acá tengo un y, se tienen que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Pongo el menos 1, pongo el 2, mayores que menos 1 son todos estos. Y mayores que 2, lo voy a hacer en otro color, son estos. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cuál es el dominio de G? Sería de 2 a más infinito. Y de menos infinito a menos 1. ¿Por qué? Ah, no, cierto. El otro daría negativo. No dije nada. Claro. Miren, ya tienen los dominios distintos. No son equivalentes. Lo que me había pasado era que yo había tomado de 2 a más infinito el dominio de f. Claro, pero miren acá. Fíjense en acá. Porque el problema es, vamos a ver, como les decía Fabián Polo, que esto se puede verificar. Tomo un número que pertenezca a esta zona, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién está en esta zona? En esta zona de acá. Menos 5. Menos 5. Lo pongo acá. Entonces, ¿qué me queda? Menos 5 más 1, me queda menos 4 arriba. Menos 5 menos 2, menos 7. El cociente es positivo. El logaritmo de 4 séptimos lo puedo calcular sin problema. Ahora acá, ¿puedo poner menos 4? ¿Puedo calcular la imagen de menos 4? No, porque me falla acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, listo, son distintas. Tienen distinto dominio, no son iguales. Pero entonces el dominio de la segunda queda así, del 2 al más infinito. Sí, el dominio de la segunda es de 2 a más infinito. Y el dominio de F es este. ¿Quieren ver qué pasa en GeoGebra? A ver si GeoGebra se equivoca o hace las cosas bien. Sí, por favor. Bueno, iba a F es una hacer homográfica. entornos y me quedé sin los entornos, ¿eh? F termina siendo una homográfica. No, No sé si se considera. no porque tenés el logaritmo de una homográfica y puede llegar a ser No, cualquier no. cosa, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que esta la borro porque esto lo había hecho en el contexto de otro ejercicio. Tenemos el logaritmo, por un lado, de, dice, paréntesis,
que en el numerador que decía x más 1. X más 1 sobre... Pero, che, ¿por qué no me apareció el más? Dividido, ven que así está mal lo que estoy escribiendo. El logaritmo tiene que ir afuera. Ahí está. Y en el denominador X era menos 2. x menos 2, ¿no? Ujú. Está definida de 2 para la derecha y está definida de menos 1 para la izquierda. De acuerdo al dominio que sacamos, tiene coherencia lo que está acá graficado, ¿sí? Vamos a la segunda. Logaritmo. Bueno, puedo escribir logaritmo, lo puedo buscar acá, ¿sí? De x más 1 menos logaritmo natural de x menos 2. ¿Y por qué no me la hizo? Ah, porque, perdón. Vamos a empezar de vuelta. Logaritmo natural de x más 1, vamos afuera, menos logaritmo natural de x menos 2. ¿Y qué me cuentan? No se parece. Le falta una parte. Claro, hay una parte que justamente lo está haciendo bien. Sacó el dominio que corresponde. Por eso, cuando nosotros damos el curso de ingreso y les hacemos resolver ecuaciones logarítmicas, primero les hacemos sacar, cuando la tienen escrita así, el dominio de definición y después les hacemos aplicar las propiedades. Y justamente no al revés. Si yo tengo esto como ecuación logarítmica y ustedes dicen la solución de esta ecuación logarítmica me da menos 4, y yo les digo, están equivocados, menos 4 no cumple con esta ecuación logarítmica, a pesar de que ustedes aplican propiedades, la resuelven, y es posible que lleguen a x igual a menos 4 y había que descartarlo porque no estaba en el dominio de la función logarítmica. Por eso hinchamos siempre que primero hay que sacar el dominio y después ponerse a hacer las propiedades. No sé si se acuerdan en el curso de ingreso que hinchamos bastante con eso. Y si no tienen subido el módulo 6 de exponenciales y logarítmicas, está subido a miel, revisen ahí y fíjense en cómo resolvemos las ecuaciones logarítmicas. Primero sacamos el dominio y después empezamos a aplicar propiedades, porque las propiedades pueden alterar las cuestiones. ¿Sí? Quedaron choqueados, ¿no? El que pidió el D, le respondí. Sí, ya lo vi. Gracias. ¿Sí? Dejo de compartir. Bueno, iba a dar entornos, pero bueno, me preguntaron esto y entornos me quedará para la próxima. ¿Sí? En realidad van a tener que, para la próxima, ya ir mirando una de las tareas de límites. Para la próxima, redondeo funciones, completo el formulario y traten de mirar la tarea 1 de límites. Especialmente lo que más me importa que miren es la parte de entornos. Después,
si no llegan a ver la definición, las propiedades del límite, todo eso, si no lo llegan a ver en profundidad, yo lo voy a retomar en la clase porque son conceptos difíciles. Desde ya que si lo ven, van a contar con elementos que les va a resultar mucho más sencilla la clase que voy a hacer el lunes. Si no, se van a agarrar de la cabeza con todo lo que yo voy a dar el lunes. Si ustedes miran con anticipación la tarea 1, van a tener más materiales para poder comprender mejor la clase, ¿sí? Especialmente, ya les digo, la parte de entornos, si pueden ir anticipándose a la definición del límite, aunque yo después tengo mi manera diferente de encararla a como voy a mostrárselas desde otro lugar diferente al que hizo Williner, que es ella la que hace los videos en la tarea 1 de la unidad 2 de funciones. ¿Sí? ¿Está claro lo que hay que hacer para el lunes entonces? Sí. Bueno, el formulario de funciones, si quieren, se los dejo abierto. Yo dije, lo cierro el domingo porque así también un poco los obligo a que ya se metan con la unidad de límites. Lo puedo cerrar el lunes, a mí no me hace mella cerrarlo el domingo o cerrarlo el lunes, el formulario de funciones. No tengo problema, puse esa fecha un poco para obligarlos a que se sienten a terminar con funciones, ¿sí? Y encaren la tarea 1 de límites. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno. Mónica, ¿querés decirles algo? Dejo de grabar ahora.